La doctora María Sol Morales Silva viene de la Universidad de Chile, es profesor de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. Dentro de su formación es filósofa al doctor en nutrición de rumiantes. La maestría en ciencias la hizo en sistemas silvopastoriles y es médico veterinario en la Universidad de Chile. Trabaja en temas relacionados con la nutrición animal, los mecanismos de regulación de síntesis de grasa láctea en rumiantes y es autora de diferentes artículos sobre el uso de subproductos de la agroindustria, como el aceite de oliva y en la nutrición de rumiantes para mejorar las características fisicoquímicas y sensoriales tanto de carne como de leche. Precisamente el tema que nos viene a presentar el día de hoy es sobre la leche y los productos lácteos como alimentos funcionales. Doctora, ¿nos escucha bien? Sí, Felipe, gracias. Se escucha Perfecto, bien y bienvenida. la imagen también se ve clara. Muy bien, bienvenida. Gracias. Bien, gracias Felipe. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente, aunque sea por este sistema virtual. Fue mucho más entretenido cuando viajé a México y viajé a Pinotepa Nacional y pudimos compartir con todos los colegas, los estudiantes, en fin. Fue una experiencia preciosa y por lo tanto cuando Felipe me preguntó si podía participar de este nuevo simposio, le dije por supuesto que sí, inmediatamente. Así que bueno, vamos a ver la presentación que tenemos preparada para hoy día y que se relaciona con, a ver, ahí estamos, ahí sí, ok, y que se relaciona con la leche y los productos lácteos como alimentos funcionales, ¿ya? Como dijo Felipe, yo trabajo en el ámbito de la producción animal, la producción de productos de origen animal, y este es un desafío, más aún cuando consideramos que la demanda por alimentos de alta calidad nutritiva crece al ritmo que crece la población mundial, incluso tal vez no a la misma velocidad, sin embargo sigue creciendo. De hecho, se da cuenta que el crecimiento de la producción de leche a nivel mundial ha sido del orden del 2% en los últimos años. Y bien, en la medida que los alimentos han sido capaces de satisfacer las necesidades nutritivas de la población humana y desde situaciones de desnutrición se ha pasado en un par de décadas a situaciones de sobrealimentación, con consecuencias sobre la salud, como lo es el síndrome metabólico, que involucra problemas de obesidad, hipertensión arterial, diabetes tipo 2, etcétera, y algunos otros problemas, como son los problemas cardiovasculares, el cáncer, en fin, es que el hombre busca en los alimentos que estos puedan contribuir no solamente a su nutrición, sino que también a aliviar sus problemas de salud. Ahora, no quiero sí dejar pasar que a pesar de que esta es una situación que se da en un grupo grande de la población mundial, hoy día todavía tenemos sectores, particularmente en África, donde la desnutrición y el hambre son severos y en este momento probablemente haya un niño muriendo por no tener alimento. Eso como un paréntesis a lo que significa esta charla. Entonces, como decía, el hombre busca justamente en los alimentos algo que le pueda aliviar sus problemas de salud, y es así como en esta línea toman importancia los alimentos funcionales. Y se define como alimento funcional todo aquel alimento que además de contribuir con nutrientes, esos nutrientes poseen un rol que va más allá de lo nutritivo y por lo tanto pueden proveer de alguna manera una función extra, y normalmente esta función extra se relaciona con mejora de condiciones de salud en particular. Y eso nos lleva a recordar lo que Hipócrates dijo hace prácticamente 400 años antes de Cristo, que dice que la comida sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Entonces, con ese preámbulo creo que queda claro cuál es el propósito de los alimentos funcionales, y sí también indicar que se consideran como tales aquellos alimentos que pueden ser modificados de alguna manera a través de procesamiento o que se le pueden extraer o añadir cosas. Y en ese contexto, la leche, por ejemplo, es un alimento funcional
tomando en cuenta solamente esos aspectos. Ya vamos a ver más adelante los roles funcionales per se de los nutrientes que forman parte de leche y productos lácteos. ¿Es un alimento funcional? Porque es un alimento al cual se le puede extraer algún componente, sí, fácilmente. La grasa, la manera en cómo se secreta, como un glóbulo de grasa, es fácil a través de un sistema de centrifugación, por ejemplo, de separarlo y extraerlo y generar productos sin grasa con una cantidad mediana o con grasa total. Puede ser un alimento al cual se le puede modificar algún componente, ¿sí? Por ejemplo, para las personas que tienen problemas de intolerancia a la lactosa, la leche tratada con la enzima lactasa la desdobla hacia glucosa y galactosa y de esa manera las personas la pueden consumir sin tener ningún problema o ningún inconveniente del punto de vista de su salud y la incomodidad que significa ser intolerante a la lactosa. Lo mismo que proteínas de queso y de leche fermentadas a través del proceso de fermentación generan a partir de las proteínas péptidos activos que vamos a revisar más adelante durante la charla. Y también puede ser un alimento al cual se le puede agregar algo. Y en este caso somos testigos cuando vamos al supermercado de encontrar, por ejemplo, leches enriquecidas con vitamina D, con calcio, con ácidos grasos omega 3, por ejemplo, o con algún otro tipo de nutrientes. En fin, es un alimento que se presta entonces para ser complementado con otros insumos. Ahora, en general, desde la leche se pueden generar una serie de productos lácteos. La leche per se es procesada para alargar, por así decirlo, su vida útil y para otorgar además un alimento sano a la población humana. La leche se pasteuriza, pero también se puede tratar con ultra alta temperatura, dos procesos tecnológicos importantes asociados a la leche, o la leche, como decíamos, se puede descremar y entregar descremada, semidescremada o entera. Las leches se pueden fermentar, así existen entonces las leches ácidas, el kefir, en fin, los yogures, los quesos que están disponibles urbi et orbi, como quesos frescos, maduros, en fin, distintos tipos, cada zona de cada lugar tiene eventualmente un queso particular, y aquí está resaltado en azulito porque hoy día, de acuerdo a los antecedentes de la comercialización o de producción de productos lácteos, los quesos son los productos más producidos, o sea, la mayor producción y el mayor consumo, y que siguen en incremento. La leche deshidratada en polvo, la leche evaporada, la mantequilla es otro producto que se genera y que sería el segundo en nivel de consumo y el que ha tenido tal vez un aumento mucho más importante incluso en su crecimiento como producto después que se han identificado justamente algunos de los roles funcionales de los que hemos estado hablando en otras ocasiones. El suero de quesería, que es un subproducto de la elaboración de quesos y que por lo tanto se constituye también en una opción de alimento desde el cual se pueden obtener una serie de componentes que tienen características funcionales y no botarlos porque si no se constituye en un problema de contaminación ambiental. La membrana del glóbulo de grasa láctea, que se obtiene desde el proceso de la mantequilla, también lo vamos a revisar, tiene características funcionales muy importantes, y así también en función de otras técnicas de filtración, básicamente, obtener aislados de proteínas, de grasa, de carbohidratos y de minerales que pueden constituir per se elementos que pueden fortificar, por ejemplo, otros alimentos. Recordar que la leche se sintetiza en la glándula mamaria a partir de constituyentes que provienen desde la sangre. Algunos de esos constituyentes sencillamente de alguna forma filtran la célula secretora, que es la célula epitelial del alvéolo mamario, y pasan a ser parte de la leche en circunstancias que la glándula, por ejemplo, toma los aminoácidos que llegan desde la sangre y a partir de ellos sintetiza sus propias proteínas, como son las caseínas en sus distintos tipos, o la alfa-lactoglobulina o la beta-lactoalbúmina, que serían las proteínas séricas porque se encuentran básicamente en el suero de quesería. También captaría la glucosa, y a partir de esta glucosa obtendría energía, pero también sintetiza su principal carbohidrato, la lactosa. Capta
ácidos grasos volátiles, en el caso de los rumiantes, como acetato y butirato, y también ácidos grasos que provienen, ácidos grasos largos que provienen desde la dieta o de reservas corporales. Con ello, entonces, es capaz de conformar ácidos grasos de cadena corta, de cadena larga, y sintetizar triglicéridos que se secretan en la forma de glóbulo de grasa a la leche. Y eso es un aspecto importante y característico que releva la importancia que tiene la grasa en la leche. Esta composición de la leche varía de acuerdo a lo que a las distintas especies, incluso a las razas. Y así, por ejemplo, vemos en esta tabla bien simple donde incorporamos la especie caprina, ovina, bovina y la especie humana, donde la especie ovina, a través de la leche de oveja, presenta la leche con la mayor cantidad de sólidos, tanto grasos como no grasos. En una situación intermedia, la cabra y la vaca, y en una situación bastante más, por así decirlo, diluida, la leche humana, con la excepción de la lactosa, puesto que la leche humana es la que tiene el mayor contenido de lactosa que ninguna otra leche. También se dan diferencias en términos de las fracciones del tipo de proteínas que se sintetizan y de las fracciones que se sintetizan y las diferencias que existen entre especies. Y esto es interesante tener en cuenta, puesto que desde algunos procesos tecnológicos o del punto de vista de lo que significa algunas de las preparaciones de las leches fermentadas o de los quesos, podemos obtener algunos productos que van a tener relación con si estas proteínas corresponden a caseína alfa, beta o kappa, o si son proteínas del suero, como podrían ser alfa-lactoalbúminas o beta-lactoglobulinas. También hay diferencias por raza. Si nos vamos a las razas lecheras bovinas, podemos ver que la raza Jersey es la que presenta la mayor cantidad de sólidos, y la raza Holstein, la mayor productora, por el contrario, presenta los menores tenores de sólidos. Y a su vez, en las fracciones de las distintas caseínas también pueden variar entre razas e incluso entre estirpes genéticas dentro de razas. Entonces tenemos que los componentes funcionales de la leche, si los vamos viendo desde el punto de vista de lo que son nutritivamente, encontramos la grasa. Los lípidos que provienen de la leche en los últimos 20 años han sido o incluso más tiempo, de mucha revisión por el impacto que pueden tener en la salud humana. En algún momento se le atribuyeron muchos efectos negativos, por ejemplo, el ácido esteárico, que es un ácido graso saturado. Hoy día se sabe que es un ácido graso neutro, y además se reconoce que hay ácidos grasos particulares como el ácido linoleico conjugado o ácido ruménico, el ácido baxénico, que a su vez es precursor del linoleico conjugado en el organismo humano, que tienen propiedades anticancerígenas y anticarcinogénicas demostradas experimentalmente. El ácido butírico, reconocido de hace mucho, mucho tiempo como un ácido graso antimicrobiano y viricida. Y también que existen los ácidos grasos de cadena larga y del tipo poliinsaturado, que en general todos estos se incrementan con alimentación de pastoreo y por lo tanto con un cambio de alimentación, y teniendo en cuenta por supuesto la raza del animal, eventualmente podemos entonces mejorar la concentración de estos ácidos grasos. Como digo, la investigación en torno a estos es abundante. La vez anterior, en mi participación en el simposio número 2, justamente abordamos estos aspectos, por lo tanto no voy a decir más, y vamos a ver hoy día fundamentalmente tal vez a concentrarnos en lo que son los derivados de las proteínas. Y es así entonces como tenemos caseína de distintos tipos, proteínas del suero, donde está la alfa-lactoalbúmina, la beta-lactoglobulina, la lactoferrina. A esta proteína se le reconoce un rol antimicrobiano fundamental porque puede quelar el hierro, que es un nutriente fundamental para las bacterias patógenas. Por lo tanto, la lactoferrina, al robarle el hierro a las bacterias, estas bacterias no pueden crecer.
desde las caseínas y desde todas las proteínas del suero, por distintos procesos, ya sea de digestión en el intestino o de digestión por fermentación, pueden generarse péptidos bioactivos que vamos a revisar más adelante los roles que tienen, que son diversos y que hoy día generan un foco interesante en la investigación de lo que son los alimentos funcionales. También se encuentra una molécula denominada glicomacropéptido, que también en el mismo sentido de la lactoferrina tiene un rol antimicrobiano, es capaz de atrapar toxinas, por ejemplo, de Escherichia coli, cumple un rol prebiótico con los microorganismos del tracto gastrointestinal de los individuos que la consumen y también inmunomodulador. Y es así entonces que la lactoferrina junto con el glicomacropéptido juegan un rol importantísimo en la salud del animal o del individuo lactante. Digo animal porque los animales también consumen leche en las primeras etapas de vida, pero en general en el lactante, en los niños, es muy importante este aspecto. También los minerales, si bien la leche contribuye con calcio y fósforo en particular de alta biodisponibilidad, se ha reconocido que el calcio participaría en algunas vías metabólicas que regulan el metabolismo de lípidos y que en dietas altas en productos lácteos, pero bajas en grasa, promueven la pérdida de peso de los individuos que llevan esas dietas. También se encuentra una serie de carbohidratos del tipo de oligosacáridos, ya sean neutros o ácidos, que funcionan como prebióticos, es decir, como nutrientes que les sirven a las bacterias benéficas que están en el tracto gastrointestinal de los individuos que la consumen. Y encontramos también en leches fermentadas diversos tipos de probióticos que son de alguna forma los inóculos que se agregan a esas leches, al yogur, en fin, que dan cuenta entonces de que estas bacterias conservan cierta actividad moduladora de la microflora intestinal. Ahora, los distintos productos que aquí se señalan, proteínas, péptidos, carbohidratos, minerales, en fin, pueden ser segregados y pueden ser obtenidos de manera individual para poder usarlos como ingredientes que se agregan a otras fórmulas o a otros alimentos para poder entregar justamente esas características funcionales que ellos tienen. Y para eso se utilizan algunas técnicas industriales que se refieren con microfiltración, con ultrafiltración, nanofiltración y osmosis reversa, que funcionan a distintas velocidades, a distinta presión, en fin, que dan o que permiten la obtención de estos componentes de manera específica. El foco tal vez más reciente se ha dado en péptidos bioactivos y en la membrana globular del glóbulo de grasa, y es justamente en torno a estos péptidos bioactivos que vamos a desarrollar un poquitito más. Estos péptidos bioactivos que se originan desde las proteínas de la leche se pueden originar, valga la redundancia, desde el proceso de digestión intestinal por acción de la tripsina o de la quimiotripsina, y por lo tanto en el momento en que las personas consumen la leche y la digieren, se están liberando estos componentes. También pueden ser generados a través de procesos de fermentación por acción de inóculos, es decir, de cultivos lácticos, tanto en quesos como en leches fermentadas, en yogures o en los distintos tipos de productos que se fermentan a partir de leche de vaca, de leche de búfala, en fin, de distintos tipos de leche según la zona geográfica en la que nos ubiquemos. Y también se han sintetizado in vitro mediante la adición de enzimas que se aíslan de diferente origen, ya sea de origen bacteriano o enzimas artificiales, en fin, que permiten la producción artificial de estos ácidos grasos, perdón, de estos péptidos bioactivos.
Y se ha reconocido que estos péptidos activos tendrían distintos roles, distintas acciones funcionales, como por ejemplo el ser hipotensores, es decir, reducen la tensión arterial, ser antimicrobianos, antitrombóticos, inmunomoduladores, opioides, citomoduladores, quelantes de minerales, antioxidantes, en fin, hay una serie de roles que se le atribuyen y que han sido, por supuesto, demostrados a través de investigación. Hoy día, bueno, tal vez cuando uno piensa en los opioides y piensa en lo que habitualmente se da entre las personas sin necesariamente saber, dice, no duerme muy bien en la noche, no se preocupe, tome un vaso de leche tibia y va a ver que se va a relajar y va a poder dormir bien. ¿De dónde viene esa experiencia empírica? De la tradición del que la gente tomaba leche en la noche y dormía bien. Entonces se traduce en la transmisión de alguna manera una tradición, tome leche en la noche porque le va a hacer bien. ¿De dónde viene eso? Bueno, justamente estos péptidos opioides. Al tomar la leche y al ser digeridos por las enzimas digestivas, se generan péptidos bioactivos y se generan estos péptidos opioides que se absorben como tales, van a actuar sobre receptores nerviosos, induciendo relajación y por lo tanto induciendo sueño, además de algunas otras efectos sobre el tracto gastrointestinal que favorecen la digestión de los alimentos y también otorgan cierto grado de satisfacción, de saciedad, perdón, de saciedad. Entonces, es importante pensar que si los quesos son hoy día los productos que mayormente se consumen y de los que han tenido, junto con la mantequilla, el mayor crecimiento en el último tiempo, vale la pena revisar y abordar qué es lo que acontece entonces con estos péptidos bioactivos. Y en particular, si tenemos en cuenta lo que es el síndrome metabólico, que incluye como signo clínico la hipertensión arterial, la presencia de péptidos hipotensores en quesos, en leches fermentadas, obviamente que juega un rol muy importante, muy interesante. ¿De cómo funcionan estos péptidos hipotensores? Bueno, se ha visto que estos péptidos hipotensores, al ser absorbidos como tal a través del intestino, viajan por el torrente sanguíneo y van a ocupar el lugar de acción de una enzima que se genera en el endotelio pulmonar y renal, que se llama enzima convertidora de angiotensina 1 en angiotensina 2. Una vez que esta hormona actúa sobre la angiotensina 1, cortándole un fragmento de la proteína y activándola a angiotensina 2, esta angiotensina 2 estimula la secreción de aldosterona, que en el riñón va a generar reabsorción de cloro y de sodio, reabsorción de agua, vasoconstricción arteriolar. Todos aspectos conducentes a aumentar la presión arterial. Al venir este péptido hipotensor y cortar esta activación e inhibir esta activación, se inhibe la cascada que va hacia abajo y por lo tanto no hay producción de aldosterona, no hay reabsorción, bueno, se reduce, no es que no haya, se reduce la reabsorción de sodio, de cloro, se reduce la reabsorción de agua, se proviene la vasoconstricción, más bien se induce vasorelajación arterial y por lo tanto la consecuencia es la disminución de la presión arterial. Y es así como se han reconocido la presencia de estos péptidos bioactivos en diversos quesos, ¿ya? Y son todos quesos que la mayoría de nosotros conocemos: mozzarella, emmental, edam, cheddar, camembert, gouda, en fin, parmigiano rellano, que poseen estos péptidos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Qué es lo que se ha observado? Es que estos péptidos hipotensores pueden derivarse o pueden
ser originados a partir de caseínas, de las proteínas del suero, de la albúmina, de la alfa-lactoalbúmina, de la beta-lactoglobulina, y que presentan algunos aminoácidos en forma particular, como es, por ejemplo, prolina, o triptofano, o tirosina, isoleucina, lisina, arginina, que estarían entonces siendo capaces de ocupar el lugar específico de acción de esta enzima ACE. También se ha revisado y se ha visto que los lactobacillus helvéticos, uno de los inóculos que se utiliza para los procesos de fermentación, sería el inóculo lácteo con más potencia para justamente generar estos péptidos bioactivos. Aquí lo voy a pasar, son algunos otros ejemplos. Aquí un ejemplo claro en ratitas espontáneamente con hipertensión. El hecho de dosificar distintos péptidos bioactivos originados de caseínas particularmente, llevan a una disminución de la presión sistólica, es decir, de la presión arterial, con importantes bajas, reducciones de 30 milímetros de mercurio, en los casos aquí, por ejemplo, que están indicados con las flechas, y donde vemos, por ejemplo, valina, prolina, isoleucina, prolina, prolina, en fin. En quesos también se ha evaluado esta situación, y básicamente Meyer y colaboradores revisaron un conjunto de quesos de tipo originados en Suiza, revisaron en función de la concentración de estos péptidos de valina, prolina, prolina, isoleucina, prolina, prolina, en la medida que la concentración de los péptidos aumentaba, aquí en el eje de las X, y los confrontan con la inhibición de esta enzima. En la medida que estos péptidos aumentan, se observa entonces un aumento en la inhibición de la enzima. Lo mismo hicieron y revisaron distintos quesos, y vieron cómo la edad de los quesos podía estar afectando la concentración de estos péptidos bioactivos, y se dieron cuenta que en la medida que la edad del queso aumenta, también habían cambios en la actividad inhibitoria al alza, ¿ya? Al alza hasta cierto momento, que se condice con el aumento de la liberación de péptidos bioactivos conforme la edad. Eso al menos en quesos como el Appenzeller, el Tilsiter, Tête de Moine, pero cuando revisaron otros quesos duros o extra duros, se dieron cuenta que no necesariamente se daba en todos los quesos, y por ejemplo en Le Gruyère disminuía con el tiempo este efecto inhibitorio, y a su vez también disminuía la concentración de los péptidos. Por lo tanto, no en todos los quesos ocurren las mismas cosas. Así entonces se describen una serie de otros péptidos bioactivos como antimicrobianos, muchos de ellos derivados desde alfa-caseína o de lactoferrina o del glicomacropéptido, antitrombóticos que inhiben la agregación plaquetaria, e incluso los hipotensores también favorecen aspectos antitrombóticos, inmunomoduladores, opioides, que ya lo comentábamos, que es esta tradición y que fluye del conocimiento empírico, que luego se ha comprobado científicamente, también citomoduladores y quelantes de minerales, ¿ya? Entonces, a tener en cuenta que si bien los péptidos se pueden originar de distinta manera, tenemos en lo que es el proceso habitual, la elaboración de quesos habituales, que es importante a nivel mundial y que es además, tiene muchas características locales, puesto que en cada región existen quesos con características locales. Es que hay una serie de factores de variación a tener en cuenta y que vale la pena evaluar para ver qué es lo que está aconteciendo con ese proceso de la fórmula de cómo se hace el queso, de cómo se maneja el queso en las condiciones de maduración, el tiempo de maduración, el tipo de cultivo láctico que se usó, de dónde venía la leche, si era leche de vaca, de cabra, de oveja, de búfala, o era mezcla de leche, en fin. Todos esos aspectos van a dar cuenta entonces de eventuales factores de variación para que los distintos quesos puedan tener distintas concentraciones de estos péptidos bioactivos. Y el otro
tema que cada vez toma más relevancia, que está sujeto hoy día a investigación bien profunda por parte de algunos grupos de investigadores, son los compuestos de la membrana del glóbulo de grasa láctea. Como comentaba al inicio de la presentación, la grasa láctea se produce en el alvéolo mamario y se secreta por la célula alveolar en una especie de proceso de exocitosis, es decir, el glóbulo de grasa, donde los triglicéridos se ensamblan en el retículo endotelial, salen del endotelio, de este retículo endotelial, ya rodeados de algo, de una membrana, como un glóbulo de grasa, y al ser excretado del alvéolo, se le agrega además una membrana adicional, que es la membrana presente en la membrana apical de la célula alveolar. Por lo tanto, se secreta un glóbulo de grasa que posee 3 capas de proteínas, posee lípidos neutros y posee lípidos polares como fosfolípidos y glicoesfingolípidos. Hoy día, este tipo de producto se genera en el proceso de obtención de la mantequilla y procede, como digo, componentes lipídicos muy importantes, triglicéridos, la mayoría, pero un conjunto de fosfolípidos que tienen un rol importante en procesos cognitivos de los individuos que lo consumen, donde, por ejemplo, la esfingomielina, la fosfatidilcolina, la fosfatidiletoanolamina serían los más importantes, y también una serie de proteínas de membrana que son características de este glóbulo de grasa y que poseen particularidades. Es así como información bien reciente de una revisión que hace Fontecha y colaboradores, dan cuenta que la composición de los fosfolípidos del glóbulo de la membrana grasa de la leche de vaca es muy parecida a la leche materna humana, y que si bien pueden haber algunas diferencias en términos de procesamiento, estos no afectan el cambio químico y se han aislado y se han incorporado a fórmulas para lactantes, aumentando entonces las concentraciones de fosfolípidos, de esfingolípidos, de glicolípidos y de glicoproteínas, con efectos positivos para el lactante que consume esta fórmula desde el punto de vista inmunitario, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista del trofismo intestinal y de una serie de otros potenciales efectos que están en estudio. Sin embargo, no está claro el mecanismo por el cual estos componentes están ejerciendo su rol, pero ofrecen a la investigación un potencial y además ofrecen una opción de usar algo que no necesariamente tenía una aplicación más allá de la incorporación tal vez en aspectos de procesamiento de alimentos, de postres o alguna cosa por el estilo. Entonces, en conclusión, podemos decir que la leche y los productos lácteos, además de contribuir con nutrientes de alto valor biológico, aportan con compuestos funcionales que favorecen la salud de quienes los consumen, que diversos procesamientos de elaboración de productos lácteos contribuyen a la generación de compuestos bioactivos, y también existen diversos procesamientos tecnológicos que son utilizados para generar y o aislar compuestos de alto valor funcional. Y a tener en consideración que la especie, la raza de las hembras afectan el valor nutritivo de la leche y de los productos lácteos, y junto a las capacidades tecnológicas locales pueden influir en la presencia de uno u otro factor funcional. Bien, agradezco su atención y agradezco también a los organizadores del simposio por invitarme a participar nuevamente del mismo, en especial a Lady, a Felipe, a Elaine y a todo el equipo que se ha esmerado en sacar adelante un simposio de esta naturaleza con las complejidades que tiene. No es fácil, claro, nos conectamos electrónicamente, pero si se nos cae el sistema, hasta ahí nomás llegamos. Y bueno, gracias por la invitación. Yo feliz de poder contribuir. Ojalá que pronto podamos reanudar actividades presenciales y tener la posibilidad de ir de nuevo a Pinotepa Nacional. Mis cariños a todos, que estén bien, cuídense mucho, que el virus anda dando vuelta y es muy deleitoso. Cuídense, gracias. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias por la ponencia. Muy interesante el tema.
¿Sí me están escuchando? Sí. Sí. Ah, perfecto. Muy interesante el tema sobre precisamente estos componentes funcionales de la leche, que es que hoy en día está muy debatido aquí en México precisamente por una serie de marcas que han sacado del mercado por no cumplir con las especificaciones de las normas oficiales técnicas y pues en vez de leche colocar otros productos diferentes de diferente origen, principalmente de origen vegetal. Muy bien, nos da espacio para atender ¿Algunas dos preguntas? preguntas. Hay una pregunta aquí que nos plantea uno de nuestros asistentes, bueno, una de nuestras asistentes, Miriam Llano. La primera parte de su pregunta se compone de dos realmente. La primera parte está más dirigida al maestro José Luis, que ya nos presentó un tema sobre el uso de pigmentantes con caniwa y quinoa. Y la segunda pregunta hace mucha relación precisamente a la explicación de los efectos fisiológicos de los componentes funcionales. Ella plantea esta duda, dice, ¿por qué se dice que el consumo de leche en menores a temprana edad trae como consecuencia la anemia? Bien, claro, la primera parte de la pregunta no sabría contestarla porque no conozco los ingredientes que comenta y desgraciadamente ayer se me cayó el internet y estuve sin internet prácticamente por 5 horas y no pude asistir a las presentaciones del simposio, me las perdí. Entonces voy a ir a la segunda. Podría ser, y eso es relativo, porque en realidad los requerimientos de hierro no son tan altos y hay algunos otros alimentos que proveen hierro. La leche per se no es un alimento con altas concentraciones de hierro. Naturaleza es sabia y generó un producto que justamente no tiene grandes concentraciones de hierro y posee incluso la lactoferrina, que es capaz de quelar hierro. ¿Por qué? Porque se sabe y se conoce hoy día que el hierro es un ingrediente que es requerido por las bacterias patógenas. Entonces, como este es un producto que se genera para alimentar al recién nacido, al lactante, esa es la lógica productiva de la leche. A partir de una preñez, la hembra pare, se genera leche y esa leche es para el individuo que nació y que crece. Entonces, naturalmente es baja en hierro para prevenir problemas de bacterias patógenas. Y el glicomacropéptido también funciona en esa manera y muchos otros péptidos son capaces de calar hierro. Desde ese punto de vista, si pensáramos en una monodieta que solamente a base de leche y nada más que leche, y es un niño que eventualmente tiene un ritmo de crecimiento muy rápido, pudiera generarse algún tipo de anemia. Pero ahí vamos en que nosotros somos individuos omnívoros y debemos de tomar más allá de un alimento y por lo tanto debiera de complementarse con algún otro tipo de alimento. Y por ejemplo, el trigo tiene suficiente hierro, el comer pan tiene hierro y por lo tanto no debiera de haber problema. En una bebé, en un individuo, en un infante que tiene un ritmo de crecimiento habitual y que, por ejemplo, está amamantando de la madre hasta los 6 meses, la leche materna que tiene tenores de hierro semejantes a los de la leche de vaca es suficiente para satisfacer los requerimientos de ese bebé. Muy bien, doctora, muchas gracias. Otra pregunta que tenemos aquí en Facebook está relacionada con precisamente su tema de especialidad. Hacen la pregunta sobre qué componentes, o bueno, más bien, desde el punto de vista nutricional, cómo se puede mejorar la composición de la leche en cuanto a todos estos componentes funcionales. Ya, bueno, hay algunas cosas que están determinadas genéticamente. Y por ejemplo, por eso planteaban las diferencias entre especies. Y eso es una determinación genética. También existen diferencias dentro de especies entre razas, como veíamos, por ejemplo, la Jersey con la Holstein, e incluso dentro de razas en líneas en estirpes genéticas. Por lo tanto, el manejo genético tiene mucho que ver con la naturaleza o con el tipo de proteínas presentes. La cantidad de proteína que se produce en la leche después
es factible de alguna manera de poder mejorar a través de manejo nutricional de la vaca. Voy a tomar como ejemplo la vaca. Pero en la producción de proteína de la leche en la vaca responde a la alimentación con energía. Es decir, si yo agrego más energía a la dieta de la vaca, llámese alimentos concentrados, como pueden ser maíz o algún otro tipo de granos, puedo entonces elevar un poquitito más la cantidad de proteína que se genera. Ciertamente a los productores les importa esto porque al productor le pagan por volumen, pero también le pagan por grasa, que también está afectada por la raza y también está afectada por la alimentación. Y que la grasa es mucho más variable desde el punto de vista de la sensibilidad a la dieta. La proteína es mucho más complejo de poder modificarla y aumentarla. Y el tipo de proteína puede estar siendo afectada por el estado sanitario de la glándula mamaria. Se ha observado que cuando las vacas, por ejemplo, cursan con mastitis subclínica, se reduce la caseína, aumentan proteínas del suero y por lo tanto disminuye el rendimiento del queso, si es que uno va a hacer queso. Eso es lo que podría decir en relación al menos a proteínas. Muy bien, doctora, pues muchas gracias. Igualmente le extendemos la invitación para que por favor se quede unos instantes con nosotros y interactúe un poco con otras preguntas que están en el chat, en el chat de asistentes. Le voy a hacer lectura de su reconocimiento, que posteriormente le haremos llegar. La Universidad de la Costa le extiende este reconocimiento a la doctora María Sol Morales Silva por su valiosa participación en el tercer Simposio Internacional de Agroindustrias en Latinoamérica, celebrado los días 15 y 16 de octubre del 2020. Doctora, muchas gracias, de verdad que es un gusto tenerla aquí y esperamos que, pues bueno, sí, todo esto se solucione para bien de todos y nos podamos ver personalmente algún día. Gracias, doctora. Ojalá. Saludos a todos, cuídense mucho, creo que es lo más importante en estos tiempos y vamos que se puede. Sí, cuídense mucho también. Gracias de nuevo a todos ustedes y bueno, es de esperar que pronto nos podamos ver en persona. Muy amable, muy gentil. Gracias, Chao. doctora. Chao a todos, gracias. Gracias.